El ejercicio 43 nos dice, considera el siguiente diagrama de cajón elaborado a partir de 100 datos, y nos preguntan por el gráfico que podría representar la distribución de estos datos. Bien, para ello hay que conocer primero la estructura de un diagrama de cajón. Este valor de acá sería el mínimo, que sería el dato más pequeño de nuestro conjunto de datos, y este de acá sería el máximo, y a ambos se le llaman bigotes. Y el máximo cumple la misma lógica, sería el dato mayor de nuestro conjunto de datos. Este valor de acá sería el cuartil 1, el cuartil 2 y este sería el cuartil 3. Los cuartiles son una medida de posición que dividen a los datos en 4 partes, donde cada parte representa de forma aproximada al 25%. En este caso, como tenemos 100 datos, el 25% serían 25 datos. Es decir, acá, del mínimo al cuartil 1 tengo una aproximado de 25 datos, entonces acá también puedo tener 25 datos y acá también puedo tener 25 datos. Lo primero que podemos hacer para descartar alternativas al mirar estos gráficos, ya que son gráficos posibles y no significa que deban ser exactamente ese gráfico, ya que no podemos saberlo con exactitud, ya que no conocemos las frecuencias exactas con las que se encuentran estos datos. Pero lo que podemos notar es que de estos 100 datos, el dato con valor 0 es el mínimo. Es decir, ese dato está contenido en nuestro conjunto de datos. Por lo tanto, si consideramos el intervalo de 0 a 10, como se hace en la alternativa B y la alternativa D, deberíamos tener, aunque sea, un dato, que sería este valor 0. Pero acá en este gráfico no lo tenemos y acá tampoco. Por lo tanto, podemos descartar inmediatamente la alternativa B y la alternativa D. Y de forma similar se hubiera podido hacer con el máximo, pero el máximo solo nos hubiera permitido descartar la alternativa D, ya que sabemos que el máximo es mayor a 80 y menor a 100. Por lo tanto, en el intervalo de 80 a 100, que serían estos dos intervalos de acá, en alguno de ellos debería haber algún dato, pero como no lo hay, nos reafirma que no sería la alternativa D, pero no sería información suficiente para descartar la alternativa B. Pero con el mínimo podemos descartar estas dos. Entonces ahora debemos comparar entre las gráficas de A y de C. Para ello debemos entender algo de los diagramas de cajón y que puede parecer muy contradictorio, pero estos intervalos más pequeños son los de mayor frecuencia y estos intervalos más grandes son los de menor frecuencia. Y acá este pequeño espacio que nos queda también sería de los de mayor frecuencia, por ser pequeñito. ¿Y a qué se debe esto? Es por lo siguiente. Si nosotros realizamos por acá el dibujo del diagrama, tenemos que el dato mínimo es 0. Acá tenemos el cuartil 1, el cual podemos notar que está muy cerca de 0. Supongamos pues tiene un valor de 5. El cuartil 2 se ubica acá, está por sobre 40 y bajo 60. Supongamos que tiene un valor de 50. Y el cuartil 3 se encuentra acá, está por sobre 60 y bajo 80. Supongamos que tiene un valor de 70. Esto solo por dar un ejemplo. Y el máximo está por sobre 80 y muy cerca de 100. Supongamos que tiene un valor de 90. Hace un momento mencioné que cada cuartil almacena un aproximado de 25 datos, es decir, tenemos 25 datos acá, 25 datos acá y 25 datos acá. Si nosotros representamos estos datos de acá, supongamos son los siguientes. Sabemos que son 25 y estos 25 datos serían 5, después podría ser 6, después podría ser 7, puedo tener a 8. Alguno debe ser 50, supongamos que pasa a 50. Tengo estos 25 datos, donde son todos números diferentes, es decir, todos estos números de acá tienen frecuencia igual a 1, para este ejemplo que acabo de dar. Ahora, para este intervalo que es más pequeño, supongamos que quiero describir los 25 datos, y parto desde 50. Pero acá me encontré con un problema, y es que yo quería escribir 25 datos diferentes en este intervalo que es más pequeño. Empecé en 50, llegué a 70, pero recién llevo 21 datos. El problema es que si quiero escribir los otros 4 datos, voy a tener que repetir algún número, ya que me encuentro en el intervalo de 50 a 70. Entonces supongamos que voy a repetir el número 70. Voy a completar con 70. Y ahí completé ahora los 25 datos. Como tuve que repetir datos, significa que para el dato 70
su frecuencia va a ser mayor a 1. En este caso, para nuestro ejemplo en concreto, sería así. Es decir, para este intervalo podrían existir datos, bueno, en este caso sería un dato que tiene una frecuencia de 5. Mientras que en este intervalo de acá, como el intervalo es tan grande, puedo representar 25 datos de muchas formas, incluso siendo todos números diferentes. Esa es la razón por la cual un intervalo grande, en un diagrama de cajón como el que se ve acá, en realidad su frecuencia es más pequeña, mientras que este intervalo de acá, que es más pequeño, tiene una frecuencia mayor. Estos datos son solo un ejemplo para entender de forma visual lo que ocurre con esto, ya que acá puse de valores 50 y 70, pero no sabemos si esos valores son así. De hecho, esto se ve que está como por sobre la mitad de 50, puede ser un valor como 55, y acá podríamos ubicar a 70 en la mitad y esto podría ser 65. En realidad este intervalo podría ser aún más pequeño todavía, el intervalo morado. Y de la misma forma el intervalo verde podría ser aún más grande. Esto es solo una representación para entender que un espacio grande en el cajón como este almacena datos de menor frecuencia, mientras que un intervalo pequeño como este almacena datos con mayor frecuencia. Bien, entonces, ¿cómo podemos visualizar esto para diferenciar la alternativa A de la alternativa B? De la siguiente forma, como tenemos dos intervalos pequeños, que son este de acá y este de acá, en estos intervalos deberíamos tener una frecuencia muy alta, mientras que en este intervalo debiéramos tener una frecuencia mucho más baja. Notemos que en la alternativa C, el intervalo que va de 10 a 20 tiene una frecuencia muy alta, pero el intervalo de 10 a 20 abarca parte de esta área verde, la cual habíamos mencionado que tiene una frecuencia muy baja. Por lo tanto, esa frecuencia es demasiado alta para la de este gráfico, siendo además que el intervalo de 0 a 10 es muy bajo, siendo que es el intervalo donde dijimos que debiera haber una mayor frecuencia. De esta manera podríamos descartar la alternativa C y ver que en la alternativa A el intervalo de 0 a 10 es muy alto en comparación a los otros intervalos, que es justamente lo que habíamos representado acá, de que su frecuencia iba a ser muy alta. Luego este intervalo de acá iba a tener una frecuencia baja, que es como lo que ocurre acá. Y acá, por ejemplo, en el intervalo de 10 a 20 no se nos muestran datos, pero lo cual es posible, ya que sabemos que tiene una frecuencia baja. Acá no sabemos con exactitud dónde se ubica 10, pero como llega hasta 20, significa que alcanza a entrar en este rango de frecuencias bajas. Por lo tanto, es posible que tenga 0 datos. Lo importante es que en general en todo este intervalo es pequeño, como habíamos mencionado aquí. Teníamos entonces este intervalo con una frecuencia más alta, este intervalo con una frecuencia más baja, y volvemos a este intervalo, que sería como este de acá, donde la frecuencia es más alta. Pero de nuevo, estas son solamente formas aproximadas de gráficos, no quiere decir que sean de esta manera. Lo importante fue notar que en el intervalo de 0 a 10 debe ser una barrita grande, y en estos intervalos entre 50 y 70 también debe ser una barrita grande. Y acá no lo había mencionado, pero este intervalo también se ve grande, similar a este que dibujamos en verde aquí abajo, y este también es grande, por lo tanto también almacena datos de baja frecuencia. Por lo tanto se cumple esto acá también, siendo así entonces la alternativa correcta la letra A.